Hola, con este video llegamos al último de los capítulos, entregas o episodios eh, relacionados con el tema de la ley y el proceso legislativo en el Perú. Hemos pasado revista de varios temas anteriores, como el saber técnico y el saber político del legislador, la base ética y subjetiva en la producción legislativa, la ley y el esquema básico del proceso legislativo, y el inmediato anterior fue las metodologías de evaluación del proyecto de ley. En esta entrega, el objetivo es presentar las alternativas procesales en el acto dictaminador. El objetivo, por lo tanto, va a ser señalar cuáles son las maneras en las que las comisiones pueden presentar su dictamen para debate en el Pleno. Este debate va a suponer el tratamiento de las alternativas procesales por el Pleno de conformidad con la naturaleza que tiene la decisión que adopta la Comisión para la presentación del dictamen. Ya se ha visto que las comisiones tienen la libertad de pronunciarse sobre más de un proyecto y puede ser que un proyecto haya pasado a más de una comisión, por lo tanto tenemos decisiones por tomar. Cabe que haya muchos proyectos sobre una misma materia y cabe que más de una comisión tome una decisión diferente en relación con los proyectos que se han presentado, porque no todos los proyectos, aun cuando tengan mayoritariamente la misma materia, cubren los mismos aspectos y por lo tanto es posible que el decreto de envío prevea que algunos de los distintos proyectos se remitan a una comisión diferente. Ante las dificultades que genera la diversidad de proyectos con similitud de materias y la diversidad de comisiones sobre los proyectos presentados, genera una decisión de carácter procesal que es a la que vamos a tratar de aproximarnos en este video. Las alternativas procesales para los dictámenes en principio pueden agruparse en cuatro. En general pueden ser los dictámenes de acuerdo a la mayoría, el criterio de la mayoría. Los dictámenes pueden ser simples o conjuntos y cabe que los dictámenes acumulen o no acumulen los proyectos que se derivan para una misma comisión. Entonces, es necesario encontrar algún tipo de clasificación que permita presentar de una forma ordenada la diversidad de alternativas procesales que tienen las comisiones, cuya obligación, responsabilidad, tarea y función es dictaminar sobre los proyectos de ley que se presentan ante el Congreso. Las diferentes alternativas procesales en el proceso dictaminador van a ser referidas en este video a través de tres subcapítulos. Primero vamos a revisar los tipos de dictamen. En segundo lugar, vamos a examinar la finalidad, los requisitos y los efectos de la acumulación de los dictámenes. Y en tercer lugar, vamos a revisar los tipos de acumulación en los dictámenes. En cuanto al primero de los temas, los tipos de dictamen, cabe agrupar los dictámenes de acuerdo a tres criterios. En primer lugar, de acuerdo al resultado. Los dictámenes pueden concluir en la decisión de archivar la iniciativa, en cuyo caso no estamos propiamente ante un dictamen, sino ante un decreto de archivo. Cuando nos encontramos ante la opción de un decreto de archivo, ocurre porque la naturaleza del proyecto de ley es declarada improcedente o inadmisible debido a su inconstitucionalidad o a que quien presenta la iniciativa no es titular de la misma o
no es un órgano competente para presentarla sobre esa materia. Los decretos de archivamiento no son propiamente un dictamen y no son revisables en general por el Pleno una vez que estos se aprueban. La única excepción consistiría en el supuesto en que el mismo proyecto ha sido archivado por una comisión, pero la otra comisión que se pronuncia sobre la misma materia de ese proyecto recomienda su aprobación, en cuyo caso, si la segunda comisión que recomienda la aprobación es una comisión principal, debido a la naturaleza del dictamen que se presenta recomendando la aprobación por una comisión principal, jala, arrastra, trae consigo la necesidad de integrar dentro de la presentación de los dictámenes en el Pleno, trae consigo la necesidad de que el presidente de la comisión en cuyo seno se dispuso, se acordó el archivamiento mediante un decreto, exponga cuáles son las razones por las que ese proyecto no debiera aprobarse. Ese es el primer tipo de resultado. Los demás tipos de resultado sí consisten propiamente en un dictamen, como son el caso de los dictámenes en los que se acuerda la inhibición de la comisión por considerarse no competente. Puede llegarse al resultado de recomendar la aprobación del proyecto y recomendar la aprobación de acuerdo al texto original o con modificaciones, en cuyo caso la comisión en la sección resolutiva del dictamen contendrá un proyecto sustitutorio del proyecto original. La siguiente alternativa de resultado en un dictamen es el rechazo del proyecto, cuando no es que se disponga el archivamiento, sino que se recomienda que el proyecto sea rechazado por los argumentos y consideraciones que se elaboran en el debate en la comisión y los fundamentos que se encuentre para recomendar la inconveniencia de la aprobación de esa iniciativa. Las comisiones no es que aprueben los proyectos ni que rechacen los proyectos, sino que recomiendan que el Pleno los rechace o los apruebe. El único caso en el que la comisión puede resolver sobre un proyecto de ley es cuando existe un decreto de archivamiento, siempre y cuando ese mismo proyecto no haya pasado a otra comisión que discrepe y que proponga la aprobación del proyecto. Y por último, por su resultado, los dictámenes pueden concluir en la presentación de un proyecto sustitutorio. Ese es el primer criterio. De acuerdo al segundo criterio, que permite una tipología de los dictámenes en el proceso legislativo en el Perú, es de acuerdo a la intensidad del acuerdo. Por su intensidad, los dictámenes eh, pueden puede ser por unanimidad, por mayoría o por minoría. Son por unanimidad cuando dentro de la sesión, habiendo quórum, los presentes en esa sesión acuerdan unánimemente que ese proyecto sea o aprobado o rechazado. Por unanimidad se recomienda la aprobación. Cuando por unanimidad se recomienda la aprobación, la consecuencia es, respecto al debate en el Pleno, que los proyectos aprobados por unanimidad de los miembros de la comisión no deben tener debate en el Pleno. Es decir, cabe que los proyectos no sean debatidos en el Pleno cuando la comisión acuerda por unanimidad la aprobación del proyecto. La segunda alternativa en relación con la intensidad del acuerdo es que los proyectos sean aprobados por la mayoría de los integrantes de la comisión. Y por último, cabe que haya dictámenes en minoría. Los dictámenes en minoría solamente ocurren cuando existe un dictamen en mayoría. No cabe un dictamen en minoría si no existe previamente un dictamen en mayoría. El tercer criterio para distinguir los dictámenes según sus tipos es la complejidad del dictamen. Cabe un dictamen simple,
y cabe un dictamen complejo. Un dictamen simple es cuando una comisión se pronuncia sobre un proyecto. Un dictamen complejo puede ocurrir cuando una comisión decide sesionar con las otras comisiones a las que se ha remitido el mismo proyecto, tienen una sesión conjunta y ambas comisiones deciden elaborar un solo dictamen conjunto de las dos comisiones sobre el o los demás proyectos que han sido sometidos a su consideración. También, de acuerdo a la complejidad, cabe entender que hay otras dos modalidades, otra modalidad adicional al dictamen conjunto, que ocurre cuando las comisiones deciden acumular dentro de un mismo dictamen más de un proyecto sobre la misma o similar materia. Entonces, enseguida vamos a presentar los principales casos en los que las comisiones deciden realizar un dictamen. Los dictámenes en mayoría ocurren cuando primero existe quórum en la comisión, es decir, que están presentes en la sesión en la que se acuerda el dictamen con la mitad más uno de los miembros hábiles de la comisión. Hay acuerdo de la comisión con la mayoría simple de los presentes, es decir, si una comisión tiene 9 integrantes, cabe que haya dictamen si es que hay 4 miembros de la comisión que lo aprueban, 3 que recomiendan el rechazo, que no están de acuerdo, y 2 que se abstienen. En ese caso, la mayoría simple determina que exista dictamen. El dictamen en mayoría supone no solamente el acuerdo de aprobar el dictamen, sino además el documento en el que se recoge el acuerdo por escrito. Una cosa es la aprobación de un dictamen, el acto de aprobación del dictamen, y otra cosa es el documento en el que el acuerdo consta. Y la diferencia es importante porque es posible que, no obstante no haber estado presente en una sesión determinada, haya congresistas que se adhieran al dictamen que se presenta en la comisión. Los congresistas miembros de una comisión que no están presentes en la sesión en la que se toma el acuerdo de aprobar el dictamen pueden firmar el texto del dictamen después de adoptado el acuerdo en la comisión. Cuando existe este documento en el que consta el acuerdo, debe entenderse que debe contener, para que sea válido, la firma de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión presentes en la sesión en que se aprueba el acuerdo, que votan a favor de la posición mayoritaria. Entonces, el criterio es, primero, determinar quiénes son los miembros de la comisión que votan a favor del proyecto, y el documento, que es el dictamen, se le exige, para que sea válido, que contenga la firma de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión que votaron a favor de la posición mayoritaria estando presentes en la sesión. Entonces hay varios criterios que determinan la validez del documento en que consta el acuerdo de aprobación del dictamen. Se distingue, por lo tanto, el acuerdo sobre el dictamen del documento en el cual consta ese acuerdo, y los requisitos de validez para el acuerdo y para el dictamen pueden ser distintos. Y adicionalmente a la aprobación del dictamen y a su formalización en el documento denominado dictamen, puede ocurrir que hayan firmas adicionales de congresistas, miembros de la misma comisión, que se adhieran al documento en que consta el dictamen. Un criterio importante para determinar qué es lo que se debate en el Pleno es cuál es la comisión principal. En algunos casos es muy sencillo, como cuando se tiene solo un proyecto y se tienen dos comisiones. En ese caso, el proyecto que ha sido remitido a dos comisiones debe ser debatido en el Pleno en el orden en el que aparece el decreto de envío. En el decreto de envío se señala
una primera comisión y una segunda o una tercera comisión de manera excepcional. El orden en el que se procede al debate es el orden en el que aparece en el decreto de envío. La primera comisión en el decreto de envío a comisiones. Esa es la comisión principal. Sin embargo, hay casos un poco más complejos en los que es necesario distinguir cuál puede ser la comisión principal cuando hay más de un proyecto y cada uno de esos distintos proyectos pasa a diversidad de comisiones. En principio, el criterio que cuenta es en qué fecha es que la materia quedó habilitada para el debate en el Pleno. Cuando el caso es muy complejo, debe precisarse cuál es el mayor número de decretos en los que aparece una comisión o la afinidad temática del mayor número de proyectos acumulados en los dictámenes presentados. Dentro de los principales casos de presentación de dictámenes, el más sencillo es cuando tenemos un dictamen simple, es decir, no es un dictamen conjunto en mayoría, o puede ser por unanimidad. Por unanimidad es mucho más sencillo, porque cabe incluso que no haya debate. Pero cuando estamos con el caso de un dictamen simple en mayoría, es posible también que haya dictamen uno o más en minoría. Cabe una pluralidad de dictámenes simples de cada comisión competente a la que se asignó el mismo proyecto. Es decir, un proyecto pasa a más de una comisión y todas las comisiones elaboran cada una su propio dictamen. En ese caso estamos con pluralidad de dictámenes simples en cada una de las comisiones porque no hay un dictamen conjunto y cada una de ellas puede presentar su dictamen en mayoría, con minorías o no, no interesa, o por unanimidad. Es decir, tenemos un proyecto de ley y tenemos un dictamen. Cabe uno o más dictámenes en minoría en cada una de las comisiones competentes sobre el mismo proyecto. La siguiente opción es cuando tenemos un dictamen conjunto, es decir, el mismo proyecto o los mismos proyectos pasan a más de una comisión, en cuyo caso las comisiones competentes deciden reunirse, debatir y acordar un texto de dictamen y de proyecto en conjunto. Hay una sesión conjunta de las dos o más comisiones competentes y existe un acuerdo en mayoría para la aprobación de un dictamen y del proyecto inherente al pronunciamiento. Cabe por eso pluralidad de dictámenes conjuntos y simples de las otras comisiones competentes a las que se asignó el mismo proyecto. Entonces, existe pluralidad de dictámenes conjuntos, por ejemplo, si se trata de 5 proyectos, 3 de los cuales pasan a las comisiones A y B, y los otros dos restantes, además de haber pasado a la comisión A, no han pasado a la comisión B, sino a la comisión C, en cuyo caso cabe que estos dos últimos proyectos contengan dictámenes conjuntos de las comisiones A y C, y los otros tres dictámenes conjuntos de las comisiones A y B. Ese es un supuesto que puede ocurrir, aunque no es muy frecuente que pase. En este caso, entonces, nos encontramos con el supuesto de que hay un proyecto de ley y un solo dictamen de algunas o de todas las comisiones competentes que se pronuncian de manera simple o de manera conjunta. Por lo tanto, cabe uno o más dictámenes en minoría en los demás dictámenes simples o conjuntos. El que las comisiones decidan tener una sesión conjunta y elaborar un dictamen conjunto no significa que los miembros de las diferentes comisiones no puedan presentar sus respectivos dictámenes en minoría y no de manera conjunta sobre cualquiera de los proyectos que son materia de debate. Esto en cuanto entonces a la presentación de los principales casos de dictámenes que pueden ser simples, conjuntos, por mayoría o por minoría. El siguiente subtema que debo presentarles en este último capítulo de la serie La Ley
y el proceso legislativo en el Perú es la finalidad, requisitos y efectos de la acumulación. La acumulación es una alternativa que tienen las comisiones, una alternativa procesal bastante más compleja que la que supone la decisión de tomar una decisión por unanimidad, por mayoría o por minoría, o la de preparar un dictamen simple de una sola comisión o un dictamen conjunto de más de una comisión competente sobre los distintos proyectos que se pudieran haber presentado en el Congreso. En primer lugar, entonces, la finalidad de la acumulación. Son dos los criterios que permiten determinar las ventajas que tiene la acumulación. En principio, la acumulación es una institución que ha existido en el proceso parlamentario peruano aproximadamente a partir del año 1986 en la Cámara de Diputados, cuando comienzan a presentarse proyectos en los que se acumula la diversidad, perdón, se comienzan a presentar dictámenes en los que se acumula la diversidad de proyectos presentados para estudio de una misma comisión. Entonces, la acumulación comienza a desarrollarse a partir del año 1986, en el periodo 1985-1990, en el régimen bicameral en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el desarrollo de la acumulación va confirmándose y va adoptándose como criterio válido de tratamiento de los proyectos de ley. No existe regulación en el reglamento del Congreso sobre el proceso de las acumulaciones. A lo que llegamos es a una serie de convicciones o de criterios que se han ido manteniendo en la práctica procesal del Congreso que permiten entender que hay determinadas prácticas consideradas buenas y hay otras que no son recomendables, pero que no obstante suelen aparecer en el desarrollo de las sesiones no con infrecuencia. Los dos criterios principales que se adoptan para calificar una acumulación como buena o como mala son, en principio, la consolidación temática y la economía procesal. El dictamen por acumulación permite integrar materialmente propuestas legislativas temática y procesalmente conexas con un criterio uniforme y coherente en un dictamen que consolida las iniciativas en una sola propuesta de acto legislativo ante el Pleno. Cuando se presentan tantos proyectos sobre la misma materia y todos son sobre el mismo tema, cabe que la comisión, en lugar de presentar un dictamen por cada uno de los distintos proyectos, los consolide a partir del mismo tema sobre el que versan cada uno de ellos, haga un estudio integrado de todos y presente un mismo dictamen con una misma propuesta ante el Pleno para evitar tener que desechar los demás proyectos o dictaminar sobre cada uno de ellos, no obstante que ya hay una decisión del Pleno. Y el segundo criterio para que exista una acumulación válida es la economía procesal. Junto con el tratamiento conceptual consistente, la acumulación permite también tratar de manera más simple y directa lo semejante con lo semejante en el mismo acto, evitando la innecesaria duplicación o reproducción de tareas. La economía procesal en este caso supone que la comisión va a pronunciarse en un solo acto sobre la diversidad de iniciativas presentadas sobre la misma materia, de manera que, como mencionaba previamente, no resulte obligatorio que exista un dictamen por cada uno de los proyectos. La acumulación entonces permite agrupar todos los proyectos sobre la misma materia para que haya una sola recomendación ante el Pleno. Por otro lado, cuando existe una decisión del Pleno sobre esa misma materia, los proyectos que se presentaran de manera ulterior carecen de sentido y por lo tanto pueden ser eximidos de dictamen, dado que habiendo una decisión del Pleno e incluso habiendo una ley sobre esa materia, ya no sea necesario pronunciarse en un dictamen posterior porque se agotó el tema, quedó sustraída la materia. ¿Cuáles son los tipos de acumulación?
En el derecho parlamentario peruano caben dos tipos de acumulación: lo que podríamos llamar o considerar la acumulación ex ante, que tiene lugar antes de la presentación de los dictámenes en el Pleno, por lo tanto, es la acumulación que se realiza en la etapa de comisiones, y la acumulación ex post, que tiene lugar u ocurre después de la presentación del dictamen ante el Pleno. Se trata de los casos en los que en pleno debate de un dictamen o de los proyectos en una sesión del Pleno, existen pedidos de que sobre la misma materia se acumule como parte de la decisión del Pleno proyectos de ley sobre los cuales no haya habido previamente una decisión de una comisión para acumularlos como parte de su pronunciamiento. Se la considera en estos casos una acumulación extemporánea, y existe una excepción con efectos esencialmente estadísticos y otra con fines exclusivamente informativos. Procede, por ejemplo, que se trate de una acumulación con fines estadísticos cuando el proyecto cuya acumulación se solicita es un proyecto que ha sido presentado eh, ante una de las comisiones que ha dictaminado, y el proyecto ha quedado fuera de juego, quedó offside, porque el dictamen se presentó antes de que la comisión conociera que existía ese proyecto. En ese caso se reconoce con fines estadísticos, para las estadísticas del congresista que ha presentado ese proyecto, que la acumulación sea válida. Pero existen otros casos en los que los proyectos tienen o los dictámenes producen una acumulación exclusivamente informativa, que es cuando el dictamen ha sido aprobado, el proyecto contenido en el dictamen ha sido aprobado por el Pleno, y el congresista advierte que, no obstante haber sido aprobado el proyecto por el Pleno, cae en cuenta que podría haberse incluido dentro de ese dictamen un proyecto que presentó después del dictamen. Si el dictamen que ha sido aprobado en la sesión de Pleno ya ha sido materia de un acuerdo por el Pleno del Congreso, el pedido de acumulación tendrá efectos eminentemente informativos, no tendrá valor para efectos de las estadísticas en los registros de presentación o aprobación de proyectos que tiene un congresista. ¿Cuándo procede la acumulación ex ante? La acumulación ex ante ocurre eh, cuando los proyectos a acumular están todos en la misma etapa de estudio en comisiones. Llega un momento determinado, hay un plan de trabajo, existe una agenda para pronunciarse sobre los proyectos que han llegado a la comisión. La comisión tiene la obligación funcional de pronunciarse en un dictamen sobre los proyectos presentados. Entonces, puede ser que el predictamen se pronuncie de manera conjunta sobre todos los proyectos presentados, o puede ser que, habiéndose presentado el predictamen o proyecto de dictamen, luego se presenten otros proyectos adicionalmente, mientras que la comisión debate o estudia la materia objeto del predictamen o proyecto de dictamen. En ese caso, dado que la comisión es competente, puede acumular todos los proyectos que están en la situación de hábiles para el dictamen por la comisión. Este es el primer caso y más simple de la acumulación de proyectos ex ante. Otro requisito es que el dictamen no haya sido aprobado por la comisión informante. Es un requisito que, para que haya una acumulación ex ante, la comisión aún no haya aprobado el proyecto contenido en su dictamen. Si la comisión ya se pronunció, ya no estamos ante un caso de una acumulación ex ante, sino ante un caso de una acumulación ex post, con una excepción, que si el proyecto que se solicita que se acumule
llega a la comisión competente después que la comisión ha dictaminado, cabe que si el Pleno aún no tiene en su agenda de debate la consideración de esa materia y de ese dictamen, cabe que la comisión tome un acuerdo extemporáneo y comunique al Pleno que se ha tomado la decisión de que se considere como parte del dictamen el proyecto de ley que ha llegado de manera extemporánea al seno de la comisión. Entonces la comisión puede tomar la decisión de acumular el proyecto hasta antes del acuerdo sobre los proyectos a dictaminar, como puede ocurrir de manera excepcional que la comisión tome la decisión de recomendar la acumulación del proyecto aun cuando el dictamen ya haya sido presentado ante la organización parlamentaria en mesa de partes, pero aún no haya sido objeto de consideración por el Pleno. Entonces, este es un caso excepcional de acumulación que podría incluirse como una acumulación ex ante debido a que el Pleno aún no ha debatido el proyecto o los proyectos materia de dictamen. No procede la acumulación después de haberse aprobado el dictamen por la comisión bajo cuya competencia se encuentra el proyecto. Esa es la regla. La excepción es la que acabo de mencionar previamente, que supone un acto extraordinario de acumulación por la comisión. ¿Cuáles son los efectos de la acumulación? Constituye la base material y temática para los alcances del dictamen con el que la comisión recomienda una decisión de alcance legislativo al Pleno. Con la acumulación se vincula jurisdiccional y procesalmente a la comisión al tomar posición sobre la competencia que le corresponde y por lo tanto obliga a la comisión a dictaminar sobre la admisibilidad, sobre la procedencia, sobre los fundamentos de las materias contenidas en las iniciativas acumuladas. Adicionalmente, también son efectos de la acumulación que todos los proyectos acumulados tienen un destino colectivo único, indivisible y compartido. El pronunciamiento del Pleno sobre los proyectos acumulados define la condición de antecedente legislativo que adquiere respecto de la ley. A efectos de la acumulación también son que, si el Pleno aprueba la propuesta legislativa de la Comisión, los autores de las iniciativas acumuladas son considerados en el íter legislativo como fuente y origen de la ley. Los congresistas, cuyas iniciativas son acumuladas, son reconocidos estadísticamente como proponentes de la ley aprobada. Y aquí cabe nuevamente recordar que existen acumulaciones con efectos estadísticos y existen acumulaciones con efectos eminentemente informativos, en cuyo caso, no obstante existir una disposición favorable a que se entienda que hay un pedido de acumulación, hay un tipo de acumulación extemporánea que no permite que se integre dentro de la estadística del congresista la, el origen de la ley a partir de su proposición como iniciativa. Entonces, el carácter de la acumulación con fines estrictamente informativos supone que no se prescinda del hecho de que ya el proyecto ha sido dictaminado y por lo tanto la comisión, a partir de esa información, ya no tiene la obligación de pronunciarse sobre ese proyecto, queda liberada de esa obligación funcional, pero el autor de la iniciativa no contará en su registro como un origen posible en los antecedentes legislativos. ¿Cuáles son los casos en los que procede y qué efectos tiene la acumulación extemporánea o ex post? La acumulación extemporánea procede a solicitud de un congresista interesado. En caso de acumulación extemporánea acordada,
la adición de proyectos procede de oficio por oficialidad mayor. Es decir, estando en pleno debate, un congresista pide la acumulación, el presidente de la comisión competente se pronuncia favorablemente al pedido de acumulación. No existe ningún tipo de obstáculo para que proceda a la acumulación porque la comisión tiene en efecto competencia sobre la materia. Por lo tanto, siendo procedente el pedido de acumulación, luego de concluida la sesión, debe integrarse dentro del íter legislativo y en el expediente legislativo la información respecto a que la iniciativa acumulada en sesión de pleno de manera extemporánea, es decir, ex post, valga dentro de las estadísticas del congresista o de los congresistas que solicitaron la acumulación. La acumulación extemporánea es admisible para efectos de su adición al expediente con carácter informativo. No tienen valor para efectos de la estadística de iniciativas presentadas por un congresista. La excepción a la procedencia y efectos de la acumulación extemporánea por omisión. ¿Cuáles son los supuestos de excepción? El proyecto no acumulado ingresa a la comisión en fecha anterior a la de la presentación del dictamen ante el Pleno en el que pudo acumularse. La acumulación se hace efectiva de oficio después de que el dictamen sea tratado por el Pleno. El proyecto acumulado extemporáneamente por excepción sí se adiciona en la estadística de iniciativas del congresista. Existe ante esta alternativa un vacío. No está previsto el pedido de acumulación por acuerdo de la comisión dictaminadora luego de la presentación del dictamen y antes de su consideración, debate y aprobación por el Pleno. Este supuesto no tiene un reconocimiento generalizado en el registro de prácticas parlamentarias. La práctica parlamentaria que sí existe es que es usual reconocer que concluido el debate, el presidente de la comisión puede acumular los proyectos que estime pertinentes dentro del proceso de debate del proyecto en el Pleno, siempre que cada uno de los proyectos haya pasado a su comisión. Los presidentes de comisión no son titulares del acto procesal que permitiría la acumulación de un proyecto que nunca fue derivado para la comisión de la cual es presidente quien tiene el uso de la palabra. La excepción admite que el presidente de la comisión secundaria también pueda aceptar la acumulación siempre que los proyectos hayan sido decretados a su comisión. Entonces, la acumulación cabe tanto cuando se trata de un proyecto que es objeto de un debate y aprobación por el Pleno, por la comisión principal, como también cabe que proceda a la acumulación cuando la comisión secundaria no ha sido, cuando la comisión secundaria no ha sido objeto de pronunciamiento por el Pleno, es decir, cuando el dictamen de la comisión secundaria no ha sido objeto de aprobación o debate por el Pleno. Lo que se aprueba en el Pleno son los dictámenes de la comisión principal en principio. Si el dictamen de la comisión principal es rechazado, se pone en consideración el dictamen de la comisión secundaria. Por esta razón, la comisión secundaria, no obstante no ser aquella sobre la cual se debate, tiene la competencia para acumular cuando hay un pedido de acumulación que no ha pasado a la comisión principal, pero sí ha pasado a la comisión secundaria. Entonces, el presidente de la comisión secundaria tiene la potestad de pedir la acumulación del proyecto dentro de su dictamen. ¿Cuáles son los efectos indeseados de la acumulación extemporánea? Se acumulan, este es el caso cuando se acumulan proyectos archivados o declarados improcedentes por la comisión dictaminadora que no llegan al Pleno. Hay algunos casos en los que hay decretos de archivamiento y para salvar el resultado que aparece en las estadísticas como un proyecto que ha sido archivado por decreto, algún congresista solicita su acumulación, con lo cual
ocurre que el proyecto archivado por una comisión deja de tener esa condición porque aparece como si hubiera sido objeto de procedencia en el proceso deliberativo en el Pleno. De otro lado, otro efecto indeseado es que se acumulan proyectos que no pasaron nunca a competencia de la comisión cuyo dictamen se debate en el Pleno. Hay algunos casos en los que inadvertidamente el presidente de la comisión que recibe una solicitud de acumulación se pronuncia favorablemente. Sin embargo, si el presidente de la comisión no tiene competencia sobre ese proyecto porque su comisión nunca lo recibió y nadie se dio cuenta que ese proyecto eh, eh, no podía ser acumulado debido a que nunca pasó a esa comisión, se produce un efecto indeseado porque quien no tiene competencia para resolver sobre la acumulación decide acumularlo. Entonces ahí hay un problema procesal porque la comisión que no tiene competencia sobre un proyecto de ley no puede tomar decisión sobre una materia que le resulta ajena. Por último, cabe que se acumulen proyectos que ya han sido materia de ley en proceso anterior. Cabe que inadvertidamente se solicite la acumulación de un proyecto que el autor desconoce que ya ha sido materia de una ley y se solicita que se acumule. La ignorancia sobre el estado en el que se encuentran los proyectos de ley o qué cosa ha sido ya materia de una ley aprobada por el Congreso genera este tipo de efecto indeseado. ¿Cuáles son los casos de improcedencia en la acumulación ex post en el Pleno? Son los casos en los que hay un pedido de acumulación ex post que solicita el autor u otro congresista interesado que no puede ser objeto de aceptación o anuencia por el presidente de la comisión dictaminadora si el proyecto no fue enviado ni derivado a su comisión. Estas son las referencias que vengo realizando de manera indirecta en la explicación anterior. El presidente del Congreso condiciona la acumulación a la verificación de la competencia de la comisión que la acepta durante el debate en el Pleno. Esta es una manera de salvar las improcedencias, que es cuando al presidente del Congreso o al director del debate un proceso ante el Pleno, es advertido que no se cuenta con información en el momento respecto a si el pedido de acumulación es válido o es procedente, porque no se sabe si quien solicita la acumulación es un congresista cuyo proyecto de ley ha sido derivado a la comisión que debe definir si se acumula o no se acumula. En ese caso, el presidente del Congreso indica que condicionalmente procede la acumulación sujeto a la verificación de que ese proyecto efectivamente haya sido derivado o haya pasado a la comisión cuyo presidente accede a la acumulación. El Pleno, sin embargo, puede aprobar una acumulación, salvo que se trate de un proyecto que ya es ley o que se encuentre en una etapa procesal concluida, que es el caso en que una ley en proceso de reconsideración luego de la observación del presidente de la República. No se puede acumular proyectos que están en diferentes etapas. Un proyecto que ha sido ya objeto de aprobación por el Pleno y por lo tanto es una ley que ha sido derivada al presidente de la República para su observación o promulgación y luego regresa al Congreso para la reconsideración correspondiente, no se puede acumular un proyecto que está en la etapa de reconsideración con un proyecto que está en la etapa de aprobación. O puede ocurrir que se trate de un proyecto sujeto a un proceso especial, como por ejemplo un proyecto que quiera acumularse dentro del proceso de aprobación del presupuesto de la República. El tercero de los temas que comprende este capítulo, referido a las alternativas procesales en el proceso dictaminador, es el de los tipos de acumulación en los dictámenes. Vamos a hacer una presentación general y muy básica de los distintos tipos de acumulación en los dictámenes para adquirir una idea o una percepción de los diferentes supuestos en los que cabe revisar la acumulación en vista de los otros tipos de dictámenes.
En primer lugar, cabe pensar, por ejemplo, en un dictamen en mayoría con acumulación de proyectos, con acumulación que esta puede ocurrir tanto ex ante como ex post dictamen. El supuesto de un dictamen en mayoría con acumulación de proyectos se produce porque hay pluralidad de dictámenes conjuntos y simples de las otras comisiones competentes a las que se asignaron esos u otros proyectos a criterio de la otra o de las otras comisiones que acumulan en un dictamen simple o conjunto. El supuesto entonces es que hay varios proyectos de ley y hay un solo dictamen de algunas o de todas las comisiones competentes. Eh, eh, estas comisiones pueden acumular algunos proyectos. Este es el supuesto en el que algunas comisiones acumulan y otras comisiones no lo hacen, no obstante tener la opción de hacerlo. Cabe uno o más dictámenes en minoría, además, con o sin acumulación sobre los mismos proyectos u otros. El siguiente supuesto es el caso de un dictamen simple, no un dictamen conjunto con acumulación de proyectos. Hay una acumulación de proyectos por la comisión principal en mayoría. El dictamen puede tramitarse y verse en el Pleno solo si todos los proyectos acumulados tienen dictamen de todas las comisiones a las que se derivó cada proyecto. La falta de dictamen, sin embargo, puede repararse con su dispensa por la Junta de Portavoces, de manera que el proyecto que quede expedito para el debate en el Pleno. El Pleno no puede debatir un, un proyecto cuando, habiendo sido remitido a más de una comisión, la segunda comisión, la comisión secundaria o eventualmente la comisión principal, no ha emitido aún el dictamen. Si no existe dictamen, la ausencia de dictamen puede ser subsanada por un acuerdo de la Junta de Portavoces para dispensar de comisión, para dispensar de publicación del dictamen que está pendiente de emisión por la comisión que no dictaminó. Cabe que el presidente de la comisión o el pleno además desacumulen los proyectos en un dictamen de forma que de esa manera no exista la exigencia de dictamen para un proyecto determinado. Otra alternativa es que estemos ante un dictamen conjunto con acumulación de proyectos. La acumulación de proyectos se puede producir por la comisión principal en mayoría. El dictamen puede tramitarse y verse en el Pleno si todos los proyectos acumulados fueron asignados a las comisiones que dictaminan en conjunto. Si algún proyecto del dictamen conjunto fue asignado además a otra comisión, se requiere la dispensa por la Junta de Portavoces. Otro supuesto es cuando hay un dictamen en mayoría por una comisión secundaria. La acumulación de proyectos por comisiones secundarias en mayoría genera que haya un dictamen que deba tramitarse en el Pleno solo si todos los proyectos acumulados tienen dictamen de todas las comisiones a las que se derivó cada proyecto, pero puede debatirse solo si se rechazan el dictamen de la comisión principal en mayoría y en minoría. La falta de dictamen, nuevamente, puede repararse con su dispensa por la Junta de Portavoces. Y finalmente, un último supuesto es cuando nos encontramos con un dictamen en minoría que acumula proyectos. La acumulación de proyectos por la comisión principal en minoría supone que hay un dictamen que puede presentarse y tramitarse solo, es decir, el dictamen en minoría solo puede tramitarse si el dictamen en mayoría ha sido previamente presentado y cabe su debate solo, cabe el debate del dictamen en minoría solo si es rechazado el dictamen en mayoría. En la práctica se debate junto con el dictamen en mayoría, los que presentan los dictámenes en minoría participan también en el debate exponiendo los fundamentos de su dictamen en minoría, al igual que lo hará el representante de la comisión en mayoría, es decir, quien sustenta el dictamen en minoría cuenta igualmente con 10 minutos
como los que se le reconoce al presidente de la comisión o al representante de la comisión en mayoría para exponer los alcances de la recomendación que le formula el Pleno. El rechazo del dictamen en mayoría permite recién el debate de la alternativa contenida en el dictamen en minoría. Entonces, con esta presentación concluyo con la serie que he venido presentando en los últimos videos, que se denomina La ley y el proceso legislativo en el Perú. He hecho una revisión de los principales casos en los que el proceso legislativo puede recibir un tratamiento en el Pleno a partir de la referencia que se ha hecho desde un inicio a el saber técnico y el saber político del legislador, las bases subjetivas y éticas de la producción legislativa en el Perú. He hecho una revisión del proceso legislativo a través de cada una de sus diferentes etapas. He presentado también somera y esquemáticamente las distintas metodologías que tienen a su disposición las comisiones para estudiar una iniciativa, y en este capítulo último he hecho una revisión de la dimensión procesal del proceso dictaminador. Espero que esta serie haya sido de utilidad para quienes se interesen en revisar las condiciones en las que los proyectos de ley son procesados por el Congreso de la República en el Perú. Muchas gracias por haberme seguido en esta serie y en principio, si es que lo desean, pueden revisar las demás presentaciones que he realizado en la dirección de mi canal en YouTube, así como en la página web que tengo en el sistema digital disponible.